Muy buenas tardes, maestro y compañeros. Soy el alumno Osvaldo Emiliano Sosa Martínez y junto con mis compañeros Nayeli Jacqueline Méndez Aranda y Salvador González Calderón, les presentaremos el tema de la evolución histórica del español en México. En este proyecto hablaremos sobre la histórica evolución y desarrollo de la lengua española. También mencionaremos los retos que ha traído el ser modificado con el paso de los siglos. Esta lengua, también conocida como castellano, por ser el nombre de la comunidad lingüística que habló esta modalidad romántica en tiempos medievales, existe alguna polémica en torno a la denominación del idioma. El término español es relativamente reciente y no es admitido por muchos hablantes bilingües del Estado español, pues entienden que español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco, idiomas que a su vez de consideración oficial dentro del territorio de sus comunidades autónomas respectivas. Son esos hablantes bilingües quienes proponen volver a la denominación más antigua que tuvo la lengua, castellano entendido como lengua de Castilla. Lenguas romances. En la caída del Imperio Romano, las tribus germánicas tomaron el norte de Europa y el latín se afianzó en el sur. El latín que se hablaba en esos países del sur de Europa fue transformado hasta convertirse en lo que hoy en día denominamos lenguas romances. Origen de las lenguas románicas. Históricamente, las lenguas románicas derivan de la variedad hablada del latín, que los romanos fueron imponiendo en territorios mediterráneos a medida que incrementaban sus conquistas. Originalmente, el latín era la única lengua empleada, ya que servía como herramienta administrativa, aunque a medida que se fue desintegrando la unidad política del Imperio Romano, empezaron a surgir claramente los primeros romances locales, fenómeno favorecido por la influencia del sustrato lingüístico de otras lenguas prerromanas. Griego. El idioma griego es una lengua originaria de Grecia que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. Es el idioma indoeuropeo con mayor historia documentada, ya que más de 3.400 años de evidencia escrita. El alfabeto griego deriva del fenicio y a su vez dio lugar a los primeros alfabetos latinos, cirílicos y coptos, entre otros. También en griego se escribieron muchos de los textos fundacionales de la filosofía occidental, como los diálogos platónicos o las obras de Aristóteles. Aunque el latín tiene gran influencia directa en el castellano como prefijos, sufijos y palabras completas, el griego antiguo también ha dejado su huella en el idioma. El griego antiguo era hablado por los grandes pensadores científicos, Tales, Pitágoras, Sócrates, Platón, etc. Desde finales del siglo XIX existen algunas comunidades grecoparlantes descendientes de emigrados en Francia, Alemania, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela. Por tanto, es una lengua con un gran área de dispersión y una gran importancia histórica y filosófica, pues los idiomas europeos más importantes de la actualidad poseen millares de palabras de uso común como étimos griegos, lo que da una gran idea de la importancia del idioma dentro de la cultura global. El griego antiguo significó una gran diferencia para el castellano que hablamos hoy en día. Principalmente podemos ver rastros del griego antiguo en la utilización del castellano hace prefijos y que incluso en palabras completas. Latín. El término de América Latina o Latinoamérica hoy en día es compartido por todos, pero casi nadie recuerda que de hecho durante 3 siglos la lengua latina desempeñó un papel central en la formación de la cultura virreinal. Pocos, además, repararán en lo mal apropiado, ambiguo y hasta injusto de esta denominación ante la variedad humánica, policefática y la rica herencia cultural no mediterránea del hemisferio. Desde que Colón arribó a las Indias, como creía él, la lengua latina resonaba en el Nuevo Mundo. Se rezaban la misa y los oficios en latín, se hablaba y se escribía en latín, se imprimían o importaban libros en latín. El latín era la lengua del culto y magisterio de la Iglesia romana,
y el medio obligatorio de expresión y comunicación eruditas en toda la República Literaria. La conocida fórmula que Antonio Nebrija retomó de Lorenzo Valla: la lengua es la compañera del imperio, vale tanto para el latín como para el llamado romance, hablado en la monarquía hispánica que presumía entrar en la sucesión del Imperio Romano. El proceso de la alfabetización y la implantación del sistema lingüístico gramática del latín, respectivamente de su derivado castellano, alteraron profundamente las culturas autóctonas basadas en códigos orales y una representación pictográfica de su mundo funcionalmente muy distinta. Durante la Edad Media hasta el siglo XVII, la expresión erudita literaria en Francia, Italia, Alemania y España se basaba también en el uso simultáneo e intercambio vital del latín y de las lenguas vernáculas. Lo demuestran los varios movimientos latinizantes, neoclasistas o cultistas, las tradiciones tanto a las lenguas nacionales como, al revés, las versiones latinas de obras literarias en lengua vulgar, la explotación en temas, motivos, formas y modelos clásicos. A continuación, el siguiente tema es lenguas de la Hispanía. En este trata sobre los romanos invasores que impusieron el latín a todos los hispanos, lo cual se logró tras una larga etapa de bilingüismo. Latín y lengua prerromana se utilizan paralelamente durante esta etapa lo suficientemente larga como para que penetren en el habla latina. El grado de influencia que tuvo el sustrato en la formación de la nueva lengua dependió de varios factores. 1. La mayor o menor prontitud con que las distintas zonas se integraban en el mundo romano. 2. El tipo de latín que se difunde debido al tipo de gentes romanas que se instalan en cada zona. Esto quiere decir que dependiendo de la zona se iban haciendo frases o palabras coloquiales. Sin embargo, seguía siendo el mismo idioma. 3. El nivel social y cultural de las poblaciones romanizadas. La latinización fue mucho más intensa en las provincias que tenían un alto grado de desarrollo cultural, mientras que sería solo superficial en las menos desarrolladas. El castellano, hay varias definiciones según la RAE, algunas de estas es natural de Castilla, perteneciente o relativo al castellano, lengua española, especialmente cuando se quiere distinguir de alguna lengua vernácula de España, por mencionar algunas, pero lo que sí cabe mencionar que es concreto y una sola definición que nos da a entender que es el castellano, es que es un derivado del latín y sus elementos característicos han sido logrados a partir del desarrollo que este idioma tuvo en la región ibérica, principalmente en la zona de España. El castellano también puede aparecer en muchos espacios como idioma español, y aunque mantienen algunas diferencias, ambos idiomas son generalmente considerados uno mismo. Es importante señalar que el castellano o español es una de las lenguas más habladas y difundidas en el mundo de la actualidad. Influencia árabe. En el caso del español, ha recibido a lo largo de su historia, especialmente en el léxico, diversas influencias que se ponen de manifiesto en la presencia de palabras de origen prerromano, árabe, germánico o de otras lenguas románicas. El elemento árabe es precisamente un rasgo que singulariza al español del resto de los idiomas románicos o no, de Europa Occidental. Se puede decir que el influjo ejercido en cuestiones fonéticas, morfológicas y sintácticas es más bien escaso y no siempre aceptado como tal por todos los especialistas en el tema, pues a veces surgen opiniones discrepantes que se apoyan en argumentos que, si bien no son concluyentes, al menos generan dudas razonables. Las palabras de origen árabe constituyen así la aportación más importante al léxico español después de la latina. Esta presencia está tan diversificada que se puede afirmar que para referirse a aspectos de casi todos los ámbitos de la actividad humana, cuenta el español con arabismos. El avance de los árabes por diversas tierras les proporcionó conocimientos adquiridos de diferentes culturas, razón por las que alcanzaron una manifiesta superioridad en el terreno científico durante la Edad Media.
La etapa musulmana de la península ibérica es un complejo proceso político y militar. Los árabes vinieron de África, donde habían conquistado Egipto. Los musulmanes continuaron rumbo al norte de África y después de haber ganado Mallorca, el Andaluz les pareció un objetivo muy atractivo. La conquista empezó en el reino visigodo en el año 711, después de la muerte del gobernador Witiza. Llegó al trono Rodríguez. El país estaba partido en dos partes y las dos partes luchaban por el reinado. Después de 5 años, los árabes conquistaron la mayor parte de España. La razón de la conquista tan rápida fue causada por la insuficiente resistencia de los habitantes, pero ante todo de la nobleza. La nobleza intentaba proteger sus terrenos y los bienes en casa debían acceder al convenio de los musulmanes. La zona de la península ibérica, gobernada por los árabes que llamaron al andaluz, fueron organizadas en provincias individuales con el centro de Córdoba. Al andaluz le influyeron los desacuerdos de los internos entre habitantes causados por la diversidad étnica y religiosa. Del norte y del sur de los cristianos se pusieron a aumentar el territorio del cristianismo. A los cristianos que vivían en el andaluz se les denominaba los mozárabes. Aunque fueran aceptados, tenían que pagar mucho dinero por los impuestos, por eso muchos de ellos cambiaron de religión. En la zona árabe llevaban una vida también los árabes que llamaban seis mudejares. Es interesante que estas dos civilizaciones vivieran juntas y a pesar entre las diferencias de ellos se respetaran. Castellano con las lenguas indígenas. La influencia que tuvieron los indígenas en el español fue un proceso complicado debido al choque de dos culturas distintas. Los conquistadores tuvieron que recurrir a diferentes procedimientos para comunicarse con los indígenas. Lo primero que los conquistadores hicieron al llegar a América fue tomar unos cuantos indios cautivos para luego reutilizarlos como intérpretes. Otro procedimiento de la integración de los conquistados con los que conquistadores utilizaron su aproximación, estableciendo con ellos una convivencia estable que se manifestó de 3 maneras: en el trabajo, en el mestizaje y en la catequización. Las instrucciones reales en la primera época se involucraron en la enseñanza del español y ordenaron que todos los indios se agruparan en pequeños pueblos para poder ser adoctrinados y además se construyeron una iglesia, en que se designara a un capellán que les enseñara a leer, escribir a los niños, y esto era generalmente en latín. La enseñanza en la colonia tenía una base clásica grecorromana y no española como podría ponerse. En estos colegios se enseñaba el latín, que permitía transmitir los principios de fe y además por la gramática del latín. Era la primera de las artes liberales. Es importante señalar que la lengua española se aprendía por uso y no por arte. Es por eso que algunos indios pudieran ser incorporados a la cultura hispánica, pero la mayoría de ellos hablaban sus lenguas aborígenes. También tienen que tomarse en cuenta que el número de frailes misioneros era muy pequeño comparado con la población indígena. Siempre pareció una presión muy fuerte, era innecesario el señalar el castellano. Por parte de la corona existía un gran interés de difundir el español, tanto en 1533 se imprimieron 12,000 cartillas destinadas a la instrucción de los indios mexicanos. También se tomaron otras medidas como exigir que solo los indios que hablaran español pudieran desempeñar cargos como alcalde. En 1667 fueron expulsados 3,000 jesuitas de América. Quizás esta fue la primera medida contra las lenguas indígenas, considerando la reducción de los colegios y catequesis. Rasgos más representativos del impacto en la lengua en el siglo XVI. Expansión del español. La fecha de 1749 supone la unidad de dos reinos principales de la península, tras el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1942 el reino nazarí es conquistado. En 1515 el reino de Navarra se incorpora a Castilla, además de las Islas Canarias y de las colonias en el ultramar. El español en Europa. El reinado de Carlos V supuso el ascenso de España a primera potencia europea. La suma de territorios que hereda el joven príncipe tras la muerte de sus padres es enorme y la relevancia política que conlleva este hecho también lo es. El español en los territorios conquistados. De la herencia dinástica que asume el nuevo y joven Carlos I, sin lugar a dudas de los nuevos territorios de América, es la más significativa en cuanto a la expansión y fuerza que el español tiene en ese momento y tendrá hasta ahora. El castellano, lengua en España, el español. Al igual que ocurrió con otras lenguas peninsulares, por ejemplo el catalán, el nombre con el que se denominaba romance surgido en Castilla no se había unificado en un nombre concreto: romance castellano de Casti, lengua castellana de Castilla, incluso lengua vulgar para distinguirlo del latín. El español, la norma. Dos corrientes normativas subsisten durante este siglo: aquella que describe igual a la norma a Toledo, y aquella que aboga por un modelo literario descargado de cualquier connotación locástica.
Español en la actualidad. El español actualmente es una lengua con una enorme pujanza y distribución. Es la lengua oficial del Reino de España y de los siguientes países americanos: México, en América del Norte, Cuba y República Dominicana en el Caribe, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Encontramos también vestigios del idioma en español en la antigua protectorado de Marruecos, en las Islas Filipinas, a pesar que ha sido arrinconado por el inglés introducido por los estadounidenses después de la guerra colonial de 1898. El Instituto Cervantes es la institución del Estado español que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de nuestro idioma en el mundo. Hay 67 centros en el mundo, con gran actividad tanto docente como cultural. Conclusión. Para concluir, el español es el tercer idioma más hablado en el mundo, con más de 350 millones de personas por detrás del chino, mandarín y el inglés, que cuenta con 500 millones. Pero el reto fundamental a que se enfrenta el idioma español es consolidarse como segunda lengua de comunicación internacional, ya que hoy en día la principal es el inglés, igual que en su día lo fue el latín o más tarde el francés. Finalmente concluimos esperando y este tema se haya sido suficiente informativo. Gracias.